Bien, buenas noches, estimados hermanos. Estamos de nuevo aquí con con la clase de introducción al Nuevo Testamento. Decía fuera de cámaras a los hermanos que nos acompañan hoy. Hoy nos acompaña el hermano Eduardo y la hermana Marjorie. Que sean bienvenidos y también a todos los hermanos que nos van a ver lo que llamamos por diferido, es decir, porque ven el programa grabado y nos vamos teniendo entre todos la clase. Es una alegría pues tenerlos hoy aquí, a todos los hermanos, los que están aquí presentes, que pueden intervenir, pueden hacer preguntas. Eh, entonces, hoy seguimos con este curso. Les decía que este curso, Introducción al Nuevo Testamento, es uno de los cursos más importantes de la carrera de teología. Entonces, vamos a ir viendo muchos elementos, incluso de una manera más profunda, digo yo, porque vamos viendo todos los elementos que nos presenta el autor. En este caso, pues estamos viendo la posición, una de las posiciones más importantes, pero no es la única que vamos a ver. Hay muchas sobre el Nuevo Testamento, que es lo que nos interesa. Ya en su momento veremos un curso de introducción al Antiguo Testamento, que esos son mucho más grandes, ¿verdad? Mucho más extensos. Ir viendo cada uno de los periodos y ir conociendo las diferentes teorías de muchos eruditos que han estudiado la Biblia. Nosotros nos vamos a limitar en este curso, ¿verdad? Que este curso limita nada más lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, estamos viendo en este curso todo lo que son los antecedentes. No hemos empezado todavía, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a compartir primero pantalla. Compartimos la pantalla. Aquí está la pantalla. Recordarle que si alguno por cosas de la vida se sale, puede volver a entrar con el mismo enlace que yo les acabo de mandar. Entonces, si a veces el internet nos tira, ¿verdad? Nos tira afuera. Si nos tira afuera, pues sencillamente nosotros volvemos de nuevo. Bien, vamos a compartir aquí. Me dicen si se ve la Perfecto, presentación. clarito, hermano, Excelente. para mí clarito. Clarito, clarito. Bueno, Sí. excelente. Bueno, si ustedes estuvimos la semana pasada aquí compartiendo, sí es importante pues ir viendo en internet todo lo que es todo lo que es el programa anterior o los programas anteriores para ponernos al día. Nosotros vimos diferentes periodos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Es decir, estamos viendo los diferentes periodos políticos que ocurrieron antes de que se escribiera Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera. Antes de que se escribiera, ¿cuál era la situación en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios? ¿Cuál era la situación que se vivía? Eso tenemos que conocerlo. Eso es lo que nosotros llamamos contexto. El contexto es que yo para saber por qué había una pelea entre, digámoslo así, los samaritanos y los judíos, ¿a qué se debe? Porque ahí se habla en el Nuevo Testamento de una pelea entre samaritanos y judíos. Esa pelea, pues nosotros la vamos entendiendo en el contexto. Es decir, hay muchos otros libros que se escribieron, como por ejemplo Flavio Josefo, es uno de los que escribió, y obviamente no es un libro de la Biblia. Flavio Josefo fue un historiador del tiempo de Jesús, un judío que escribió toda una historia del pueblo de Israel. Pero obviamente ese libro pues no quedó dentro de los libros sagrados porque es un libro de historia, no es un libro espiritual que nos lleve a Dios, sino que es un libro solamente de historia. Eso no ingresa
aparte que fue escrito en griego, ¿verdad? Entonces no ingresa dentro de los libros libros inspirados. Bien, habíamos dicho así, antes de ingresar al periodo egipcio, habíamos dicho que primero vino el imperio babilónico, 500 años antes de Cristo, vino Nabucodonosor, invadió Israel, invadió Jerusalén, bueno, todo lo que es Judea, se llevó al pueblo judío, no todo el pueblo, ¿verdad? Se llevó una gran parte del pueblo judío prisionero para Babilonia, se los llevó. Y entonces, no sé si por aquí habrá un mapa, digamos, para que ustedes vean este mapita, no sé si lo ven aquí. Voy a decirles aquí, para decirles así como un resumen. Aquí está el pueblo de Israel, ¿verdad? Donde marqué con rojo. De hecho, aquí está Jerusalén, ¿lo ven? Entonces, este pueblo de Israel vino Nabucodonosor, un señor, digamos, de Babilonia, un señor de este lugar, más o menos, ¿verdad? Como de aquí, más o menos, vamos a ver, como por acá, más o menos, vino un señor de aquí, se llama Nabucodonosor, y se apoderó del mundo entero, comenzó a apoderarse de pueblo por pueblo, se hizo un imperio grandísimo porque Nabucodonosor era un hombre muy poderoso y se apodera del mundo entero. Entonces, este Nabucodonosor eh, se apodera viene directamente, ataca a Jerusalén, que era donde estaba el pueblo judío, el pueblo de Dios, y se lo llevó preso para acá, pero no todo el pueblo, se llevó a los más importantes, a los líderes más importantes, a la gente con más dinero, y se lo llevó para acá. Esa es la primera invasión que existe. Luego vino de Persia, ahí salió otro gran rey, ¿verdad? Unos años después, y viene un rey que se llamaba Ciro de Persia, ¿verdad? Y este Ciro de Persia comenzó a apoderarse del mundo entero y se apoderó de todo, llegó hasta este lugar, aquí donde esta partecita, aquí se llama Grecia, de ahí nació el idioma griego que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces vino a Grecia, a este lugar, y resulta que se apoderó de Grecia. Y eso fue la segunda, ¿verdad? El segundo imperio. Grecia vino, llega aquí a Jerusalén, llega a Israel, y ustedes van a ver todo lo que sucedió. Perdón, Persia se apoderó todo. Luego viene aquí en Macedonia arriba y hay un gran rey. Él tiene un hijo que se llama Alejandro Magno, la época alejandrina, y Alejandro Magno se apodera de todo el mundo hasta aquí, hasta Persia, todo esto se apoderó, ¿verdad? Y se vengó de los persas que lo habían dominado ahí por varios años. Luego vino, después de esto, bueno, el imperio griego, ¿verdad? Alejandro Magno se apodera de todo esto. Y Alejandro Magno murió, ¿verdad? Alejandro Magno murió. Cuando Alejandro Magno murió, dividió su reino en 4 reinos, que eran los generales que él tenía. Uno se llamaba Casandro, que le dio esta parte que tiene un color como anaranjado. Luego, la parte rosada se la dio a otro de sus generales, que se llamaba Lisímaco. La parte verde, aquí en la parte de Egipto, todo esto es de Egipto, una de las partes más importantes porque era donde estaba toda la alimentación más fuerte. Había una ciudad que había fundado Alejandro Magno, le puso Alejandría, y eso se lo dio a uno de sus generales, Ptolomeo. De ahí vienen los Ptolomeos, que hacen un gran avance científico en el mundo en aquel entonces. Por ejemplo, ellos hicieron la biblioteca de Alejandría, etcétera. Y el otro se le dio a Seleuco, ¿verdad? Que es todo el resto, ¿ve? La mayor cantidad. Entonces, vea que aquí hay una división por Jerusalén entre Seleuco
y los Ptolomeos. Y eso era, ellos quedaron en medio de una guerra. Entonces, eso es. Hoy vamos a hablar del egipcio, es decir, de los Ptolomeos, de estos. El periodo de los Ptolomeos cuando ellos se apoderan de Jerusalén. Yo no sé si ahí van entendiendo más o menos. Claro, claro, no, sí, solo bueno, solo bueno. Van entendiendo. Bueno, qué dicha. Vamos al periodo egipcio. Eso fue más o menos del año 301 al 198 antes de Cristo. Entonces resulta que aquí Egipto, esta es la parte verde que estaba allá, este mapita, ¿verdad? Aquí está Alejandría, la ciudad que hizo Alejandro Magno, y esta ciudad es muy importante. Aquí creció la iglesia cristiana de una manera enorme, ¿verdad? De hecho, aquí se han encontrado cualquier cantidad de manuscritos, digamos, de papiros, pedacitos de Biblia muy viejos. Entonces, porque aquí habían comunidades cristianas muy importantes en Egipto. Y por eso vamos a hablar del imperio egipcio. Es decir, recuerden que esto era gobernado por los Ptolomeos al principio. Y vamos a ir viendo lo siguiente. Y aquí empezamos. Tener presente que los soberanos de Egipto eran griegos. Eso es lo más importante. Es decir, no eran egipcios. Egipto había sido dominado por los griegos, es decir, por Alejandro Magno. Y ahí había uno de sus generales que era Ptolomeo, y ahí vienen los Ptolomeos, la familia de los Ptolomeos, y una película que no sé si muchos de ustedes han visto, Cleopatra, pues era parte de los Ptolomeos, una gran reina de aquel entonces, que pueden buscarla y pueden ver a Cleopatra para que ustedes vean que ella era de estas tierras, ¿verdad? Entonces eran griegos, como decir, por ejemplo, ahorita en Costa Rica, que nos domine Estados Unidos, y entonces no son tículos que van a dominar, sino que son personas de Estados Unidos. Algo parecido a eso, que alguien domine una ciudad, pero los que van a dominar esa ciudad no son los mismos de la tierra, sino los que vienen a conquistar. Bien, dice así, la segunda idea, Ptolomeo, ¿verdad? Que ya sabemos que era el general, uno de los 4 generales digamos que se deja esta tierra. Ptolomeo eligió un rincón del imperio donde el alimento era abundante. Esto aquí, ¿por qué era abundante el alimento en Alejandría? Bueno, porque aquí estaba el Nilo, ¿verdad? Uno de los ríos más importantes de Egipto, y alrededor del Nilo crecía cualquier cantidad de alimento. Ahí nunca faltaba el alimento. Entonces, muy inteligente, ¿verdad? Muy inteligente. El alimento era abundante, entonces para una guerra, para lo que sea, ellos tenían alimento de sobra. Y dice, y donde la invasión era poco probable, Alejandría. Entonces, esto era un lugar muy lejano de donde estaban la mayoría de personas que guerreaban. Entonces, aquí era muy fácil defenderse también. Eso lo escogió Ptolomeo. Alejandría, que ahí está encerrado, había sido planificada por Alejandro Magno. Es decir, por eso se lo puso Alejandría, porque Alejandro Magno ahí hizo digamos, un castillo poderoso para él. Dice, fue planificada, es decir, fue planeada hacerla ahí especialmente para una guerra, y su arquitecto, digamos, ellos tenían personas que se encargaban de hacer las ciudades. Se transformó en uno de los principales centros helenísticos. Estas son palabrillas que hay que aprender. Si le cuesta, pues la escriben en un cuaderno, helenísticos. Heleno se le llama a los griegos, es lo mismo, ¿verdad? De hecho, en griego se dice helenos, ¿verdad? Helenos o helenos, se dice cuando habla de los griegos. Entonces son helenísticos, es decir, de ahí viene nuestra palabra Helena, ¿verdad? Helenísticos tiene que ver mucho con, digámoslo así, Helena de Troya y todo eso, ¿verdad? Entonces, es un centro helenístico, ¿verdad? Entonces le llama helenos a los griegos. Reconocido, reconocido este lugar, ¿por qué? Por el comercio y por la cultura. Comercio, ¿por qué? Porque mire, está cerca del mar. Ahí podían llegar los barcos y ahí había todo tipo de comercio. Entonces el comercio era abundante porque hay un mar a la par. Y la cultura, porque recuerden que ahí incluso se hizo la Biblioteca de Alejandría.
Todavía gente ahí muy importante. Los Ptolomeos era gente que se van a destacar por ser gente que tienen una gran cultura, porque ellos comenzaron a hacer todos los libros del mundo. Por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, uno de los Ptolomeos, uno de los descendientes, Ptolomeo Sotero, el primer Ptolomeo Sotero, fundó esa biblioteca que duró 1000 años. Esta biblioteca que fundó Sotero, que es uno de los Ptolomeos, ¿verdad? Dicen ellos, vamos a hacer la biblioteca más grande del planeta. Eran griegos y a los griegos les encantaba la cultura, les encantaba tener libros, aprender, saber. De hecho, de los griegos nace la filosofía, que es de donde desciende nuestra forma de pensar. Y ellos dijeron, vamos a hacer la biblioteca más grande del mundo. Y dice, vamos a tener todos los libros del mundo. Y un día dijeron, Jay, pero queremos tener todos los libros sagrados de todos los pueblos, pero no tenemos la Biblia de los hebreos, la Biblia de los judíos, hay que tenerla. Entonces llamaron a 72 sabios de, de Israel o de los judíos, digámoslo así, y le dijeron, queremos que nos hagan la Biblia y ustedes la pasen del hebreo al griego. Era la Biblia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque todavía no había venido Jesucristo, no había Nuevo Testamento. Y entonces dicen los Ptolomeos, hagamos la Biblia, y duraron varios años pasando la Biblia del hebreo al griego y se le llamó la Septuaginta, Septua por 70, 70 personas que tradujeron. Entonces viene la Septuaginta, ¿verdad? Llamada la versión de los 70, ¿verdad? La versión de los 70 o la Septuaginta. Y esa Biblia existe. Tenemos la Biblia más vieja en griego del Antiguo Testamento. Entonces, vean ustedes lo importante que fueron estos, los Ptolomeos, que se apoderaron de esta tierra y que eran griegos. Ve, esta es la Septuaginta, ¿la ven? Nosotros la tenemos, el que quiere la compra, la tiene en griego. Y aquí ahorita lo vamos a mencionar. Dice, judíos en grandes cantidades se mudaron a Egipto, ¿verdad? De hecho, los judíos se iban mucho para Egipto. Y ahí, cuando fueron ahí, adquirieron conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque los griegos sabían de todo, ¿verdad? Y conocimiento del idioma griego y un gran aprecio por la literatura griega. Recordemos que eran griegos en Egipto. Por lo tanto, los judíos que se fueron de Israel o digamos, de Judea a Egipto, iban a estudiar. Bueno, vamos a las mejores universidades a Egipto para aprender. Y iban muchos judíos que eran eran líderes, se iban a formar y a estudiar ahí. Y conocían un montón de cosas de la cultura griega en Egipto, era por los Ptolomeos. Vean ustedes el centro de sabiduría y conocimiento que era ahí. Ir a Egipto a estudiar, porque ahí estaban los Ptolomeos, los griegos, era como un gran honor, ¿verdad? Era algo maravilloso. Era, digamos así, las mejores universidades para aprender. Los judíos recibieron derechos civiles iguales a los de los macedonios. Es decir, cuando los judíos iban ahí, ellos tenían derechos como todos. No es que ellos digan, ustedes son de segunda clase. No, adquirían derechos como todos, ¿verdad? Como todos los de Macedonia, los diferentes pueblos que llegaban ahí. Fue durante el reinado de Filadelfo que la ley judía, Pentateuco, fue traducida al griego. Esa es la versión de los 70, ¿verdad? Los otros libros del Antiguo Testamento fueron traducidos después. Entonces, lo primero que se traduce es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, que es la traducción de los 70. Palestina, es decir, Judea, donde está Israel, experimentó un proceso de helenización. ¿Qué es eso? Bueno, que se les comenzó a pegar toda la cultura griega. Habían cosas muy malas de los griegos.
y eso se les pegó a ellos. Culturas, bueno, estaban los gimnasios, que eso lo adquirieron de los griegos, y hay un montón de cosas que iban contra a veces la ley de Dios. Entonces tenían unas costumbres que se adquirieron de ahí. No solamente fueron y aprendieron cosas buenas como los conocimientos, sino que también aprendieron un montón de cosas que eran malas. Entonces, atrajeron, ¿verdad? La vida griega, la lengua, está bien, el arte, la alegría de los griegos. Entonces ya comienza a contaminarse el pueblo de Dios, que era tan estricto, por ejemplo, el sábado, guardar el sábado, la circuncisión, guardar la ley de Dios. Entonces ya eso, la gente que era más conservadora, los ancianos, dijeron, eso está raro, se nos está metiendo mucha cultura de los griegos. Pero esa es la influencia, eso fue mucho antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Y ya casi está cerca la venida de Jesús. Bueno, ahí termina ese periodo, porque después viene el periodo sirio. Recuerden que Israel está rodeado en la parte sur, por los Ptolomeos, pero en la parte norte estaba Seleuco, ¿recuerdan? Entonces ahí vienen y comienzan a gobernar en esa parte norte los sirios. Ahí está Siria. En la parte norte de Israel está Siria y en la parte sur está, hablemos de Judea, de judíos, ¿está bien? En la parte norte está Siria y en la parte sur estaba Egipto, los Ptolomeos. Bueno, pues a veces era gobernada por los Ptolomeos y a veces era gobernada por los sirios. Era una cuestión así, ¿verdad? Porque todos eran griegos. Recuerde que esos eran griegos gobernando en esas tierras. Entonces viene, ahora veamos la parte de los que están en el norte, el periodo sirio, que va más o menos del año 198 a 167 antes de Cristo. Es decir, faltan todavía 198 años para que nazca Cristo. Cristo no ha llegado, no ha nacido, ¿verdad? Eso ocurre más o menos unos 200 años antes de que Cristo nazca. Hay una batalla, se llama la batalla de Paneas en el 198, donde el sirio Antíoco el Grande derrotó al egipcio Scopas y su ejército. Recuerden que había una pelea entre Egipto, los Ptolomeos, Egipto y Antíoco y el otro de, digamos, los seguidores o el reino de Seleuco. Entonces ya, obviamente ya vienen otros reyes, pero es la misma dinastía gobernando. Entonces, había una pelea entre el general que estaba arriba del norte de Israel y el que estaba abajo, los Ptolomeos. Esa era una guerra. Entonces, en el año 198, en una batalla, se le puso la batalla Paneas, el sirio derrotó al egipcio. Es decir, derrotaron a los Ptolomeos. Y entonces ya Israel pasa a ser de los sirios. Hay una crisis, vamos a ver, se me devolvió. Hay una crisis en las relaciones entre sirios y judíos. Y eso fue en el reino de Antíoco IV, se llama Antíoco Epífanes. Esto hay que aprendérselo bien porque este Antíoco Epífanes es un griego que hace desastres en el pueblo de Israel. ¿Dónde está eso escrito? En el libro de Macabeos. Ustedes leen el libro de Macabeos, también está en Flavio Josefo, habla de eso. Y viene Antíoco IV, Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes tenía la ambición de gobernar sobre un estado fuerte, totalmente helenizado, dije totalmente griego, llegando aún a regular la vida religiosa del pueblo. Entonces llega a decir, yo quiero que la religión aquí sea así. Imagínense, diciéndole eso a los judíos, que eran personas muy celosas de su religión y de la ley y de la Torá. Este señor llegó a Israel, bueno, a Jerusalén o llegó a Judea, proclamó que él era Dios en sus monedas. Y en las monedas que él hizo, decía, del rey Antíoco
Dios manifiesto, portador de la victoria. Por eso se llama Epífanes, epifanía, manifestación de Dios. Él se hacía llamar que él era la manifestación de Dios. Y todo el mundo tenía casi que adorarlo en Israel. Y los judíos decían, no, solo a Dios podemos adorar. Y entonces ahí hubo una masacre, una masacre. Antíoco Epífanes se metió con la vida religiosa del pueblo judío. Era un señor así, yo lo veo como un señor medio loco. Luego dice así, la acción de Antíoco Epífanes, de forzar la helenización. Él quería que todo el mundo fuera griego. Y dice que esa acción cristalizó el espíritu de resistencia, es decir, el pueblo judío se resistió y vino una revuelta. El pueblo se rebeló y una matanza tremenda. Los opositores, es decir, los que se oponían a Antíoco Epífanes, se les llamaba, oigan este nombre, Hasidim, los píos, los piadosos. Los que se van a oponer a él son los Hasidim. Los Hasidim, apréndase en ese nombre y escríbanlo porque va a salir por todo lado aquí. Los Hasidim son los que se van a oponer a Antíoco Epífanes. Esos van a ser los futuros fariseos. Es decir, los fariseos, después los Hasidim se van a convertir en los fariseos más adelante, que aparecen ya en el Nuevo Testamento. Pero en los tiempos de Macabeos, que Macabeos nos cuenta la historia de este rey griego que llega a apoderarse de todo. Vean, léanse Macabeos 1 y 2, eso es precioso. Una historia hermosa de esa guerra, cómo llega esos reyes del norte a dominar. Dice los Hasidim, los piadosos, los píos, eran hombres dedicados a la defensa de la religión y de las costumbres judías para detener la apostasía. La apostasía era eso que quería Antíoco Epífanes, donde él lo que quería era sencillamente que todo el mundo fuera como un griego y tuviera las costumbres de los griegos y entonces eso atentaba contra la ley de Dios. Dice, desató la crisis cuando Antíoco regresó a Palestina o Judea, ¿verdad? Antíoco Epífanes regresó a Palestina. Decidió llevar a los judíos a la helenización por decreto. Dijo, yo decreto, ordeno, un decreto real es que tenía que cumplirse. Decreto que todo judío cumpla las leyes de los griegos. Es decir, dejen de cumplir leyes de Dios, de la Biblia, y van a cumplir los decretos reales del rey de Antíoco. Esa práctica del judaísmo fue abolida. Entonces, es prohibido ser judío, prohibido leer la Biblia, porque ellos la leían, la tenían. ¿Qué pasó? Los rebeldes judíos fueron asesinados o fueron esclavizados. Una masacre ahí terrible, ¿verdad? Antíoco Epífanes. La observancia del sábado, la circuncisión, la adoración en el templo fueron proscritas, es decir, fueron prohibidas. Era prohibido guardar el sábado, era prohibido circuncidarse, era prohibido adorar en el templo de Jerusalén. Las escrituras fueron destruidas, quemadas. Biblia que agarraban del Antiguo Testamento las quemaban. Ve, por eso es que hay pocos Antiguos Testamentos, porque la mayoría las quemaban. Solo en algunos lugares se salvaba un poco cuando las escondían. Se iban a las cuevas a esconderlas. En diciembre del año 168, Antíoco Epífanes confiscó las copas sagradas y la tesorería del templo. Es decir, invadió el templo de Jerusalén y se llevó todo lo que era sagrado. Todo, plata, oro, todo lo que había. Y edificó sobre el altar de bronce un altar para sacrificios paganos. Entonces ya ellos hacían sacrificios a dioses paganos, ofreciendo cerdos sobre el mismo como un insulto deliberado contra los judíos. De ahí viene, por ejemplo, que Jesús dijo en Mateo 24,
Cuando ustedes vean sobre el altar la abominación desoladora, hacía un poco de referencia a esto que pasó ahí, que en algún momento se va de nuevo a hacer lo mismo sobre el templo de Jerusalén. Entonces, de aquí se va a tomar muchas profecías, porque aquí vino lo que se llama la abominación desoladora, ¿verdad? Sobre todo esto y estos sacrificios en el altar del templo de Jerusalén. De aquí nació, unos 200 años antes de que Cristo naciera. Muchos judíos resistieron y sufrieron el martirio. ¿Dónde pueden leer todo eso? En el libro Macabeos. Un sacerdote que se llamaba Matatías fue obligado a dirigir el culto pagano. Él era un sacerdote judío y le dijeron, venga, usted como sacerdote judío dirige el culto pagano al dios tal. Y Matatías rehusó obedecer, ¿verdad? Tomó a sus hijos y huyó a las serranías encendiendo la rebelión. Matatías, que era un sacerdote, Matatías era el padre de los macabeos, toda la familia de los macabeos, que son los que van a hacer la revolución o la rebelión contra los griegos que querían destruir su Biblia. Aquí está uno de los macabeos, ¿verdad? Entonces, por eso ahora viene el periodo macabeo, ¿verdad? Este periodo macabeo va desde el 167 hasta el 63 antes de Cristo. Un periodo bien bonito. Matatías y sus hijos animaron a sus seguidores a responder a la fuerza con fuerza. Era mejor violar unos pocos sábados. Ellos decían, no vamos a guardar el sábado porque si no nos matan. Vamos a pelear y armar un ejército grandísimo. Aprendieron a pelear y tuvieron mucho éxito. Dice, es mejor pelear que morir sin resistencia en manos del enemigo. ¿Verdad? Eso lo encuentran en Macabeos. Matatías fue asesinado, pero luego le sucede, es decir, ocupa su cargo su hijo Judas Macabeo. Macabeo viene de martilleador, más bien el que usa el martillo, ¿verdad? De ahí viene Judas Macabeos, que fue muy valiente. Asume el mando, demostró ser excelente líder, hábil y osado. Eso lo encuentran en el libro de los Macabeos para que ustedes lo vean o lo pueden buscar en YouTube a ver si está la historia de los Macabeos. Gradualmente los judíos se hicieron fuertes porque aprendieron a pelear y tomaron el control de Jerusalén y el santuario fue de nuevo purificado, ¿verdad? Porque se hicieron grandes guerreros. Este periodo macabeo fue muy importante. La guerra continuó, Judas Macabeo fue asesinado, ¿verdad? Judas Macabeo, que estuvo en lugar de su papá Matatías. Entonces, como Judas Macabeo fue asesinado, entonces le sucedió su hermano Jonatán, ¿verdad? Jonatán tomó el poder, porque eran un montón de hermanos. Luego lo matan y entonces le sucede su hermano Simón y los judíos lograron su independencia en el año 143. Es decir, son una ciudad libre, independiente, pero eso no va a durar mucho tiempo, ¿verdad? No va a durar mucho tiempo. En ese momento Roma reconoció el Estado independiente de los judíos sin interferir en sus asuntos. Simón, espere que se me pasó, Simón Macabeo, entonces fue declarado sumo sacerdote, fue declarado líder militar, gobernador civil, hasta que apareciera un profeta digno de fe. Él dijo, yo aquí voy a ser el jefe hasta que aparezca un profeta. Y se quedó Simón como el jefe de Israel. Bien, ahí siguieron ellos hasta que algo sucedió en el año 63. 63 en adelante. Vino un señor que se llama Pompeyo, ustedes pueden buscar la historia de Pompeyo, y tomó por la fuerza al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Miles fueron asesinados durante el asalto de Pompeyo y se impuso a Judea un pesado tributo. Es decir, los romanos, Pompeyo era un rey o un emperador, y se
se apoderan, hablamos de un gran rey, se apoderan de Israel. Y entonces otra vez sometidos a Roma. Pompeyo, eran tres, ¿verdad? Pompeyo, César y Craso. Ellos formaban un triunvirato, ¿verdad? De tres. Eran tres líderes que mandaban Roma, más o menos en el año 60. Eran los tres líderes. Aquí todavía no había nacido el Imperio Romano, pero sí tenían gran poder ya estos tres reyes. Cuando entró la disensión, es decir, la división, César, la división entre los tres, ¿verdad? Una pelea ahí. Entonces César emergió victorioso en función de dictador. Y César se colocó como dictador, ¿verdad? Pueden ver estas historias de Cleopatra. Hay muchas películas en YouTube de la historia de Cleopatra y todo esto. Y ahí ustedes pueden ver todo esto. Se hicieron cambios en Palestina, porque César ya era ya no era Pompeyo, sino que ahora César era el dueño de Palestina, de Judea y la tierra de Dios. Se hicieron concesiones a los judíos, es decir, sigan con su religión, no los vamos a estorbar, pero sean fieles a Roma. Incluyendo se redujo los impuestos, ya no había impuestos, se devolvieron ciertos territorios y se eximía del servicio militar. César fue un buen, digámoslo así, un buen líder, pero ya el pueblo de Israel pertenecía a Roma. Los judíos de Asia Menor, los judíos de Asia Menor, no debían ser molestados, es decir, los judíos no tienen que ser molestados en su religión. Ellos podían adorar a Dios, incluyendo su sostén económico al templo de Jerusalén. Ellos podían dar plata para que el templo de Jerusalén se sostuviera. Dichos arreglos estaban bien de acuerdo con política romana de no interferir en la vida religiosa de los pueblos conquistados, digamos, no solamente a Israel, sino a todos los pueblos que Roma ya había conquistado. Ellos decían, no nos metemos con la religión de los pueblos, que cada uno adore a su Dios. Y ahí los judíos se vieron beneficiados, ¿verdad? Entonces fueron respetados por los gobernantes que seguían. Como procurador de todo el territorio, incluyendo Judea, ¿verdad? Que estos territorios Jesucristo los va a recorrer, Samaria y Galilea más adelante, vino el primer líder. Entonces Roma nombró un jefe para ahí, que era el que iba a dominar Judea, Samaria y Galilea. Y puso a Antipater, un tipo que se llamaba Antipater. Antipater, ¿quién es Antipater? Un idumeo, ¿verdad? Antipater es el papá de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande ya ustedes saben quién es, porque ese sí aparece en la Biblia. Entonces, Roma puso a Antipater, que fue el papá de Herodes, como gobernante primero. Aquí todavía Herodes no era el rey, pero el papá de Herodes el Grande era el rey. Ve, ya entendemos por qué Herodes era el rey en ese entonces, cuando nació Jesucristo, ¿recuerdan? Entonces viene este que era Idumeo. Los idumeos eran un pueblito a la par, pero no eran judíos, ¿verdad? Y dice, con el paso de los años, Herodes termina siendo declarado rey por el emperador romano. Ya cuando desaparece Antipater, su papá, adivine quién es el rey. Herodes el Grande, el famoso Herodes el Grande. Y bueno, luego dice que la fundación del Imperio Romano bajo Octavio, ya que son emperadores, coincidió con la gran paz romana que trajo alivio al mundo después de muchas guerras. Y ya ahí hubo un momento de paz, ¿verdad? 27 años antes de que nazca Jesús. Jerusalén y las cercanías fueron engalanadas con un teatro. Todo esto lo trajo este señor, veamos, este es Herodes. Él hizo grandes proyectos, fue un político muy bueno. Hizo un teatro, hizo un anfiteatro, él hizo el Palacio de Herodes, dicen que buenísimo, ¿verdad? Ahorita se han desterrado porque estaban enterrados y ahorita se ve lo grande que eran estos, el Palacio de Herodes.
Herodes, agarró el templo de Jerusalén, lo restauró, lo hizo más lindo que ningún otro. Es decir, el templo cuando Jesús vino era el templo de Herodes. Herodes fue el que hizo ese templo. Cuando Jesús dice, vean qué hermosas perlas, vean qué hermoso esto. Todo eso lo hizo Herodes el Grande. Porque él era un líder muy hábil. Entonces restauró, amplió y el templo se hizo rápidamente famoso por su belleza. Samaria fue reedificada, entonces estaba en Judea, recuerde que Jesús pasaba por Samaria, estaban los samaritanos, y Samaria la reedificó. Herodes hizo muchas donaciones, incluyendo templos más allá de Judea. Él hizo de todo, hizo iglesias grandes, etcétera, ¿verdad? Luego, ya la última presentación de esto dice, al final de sus años, Herodes fue perdiendo la cordura, se jodió la cabeza, digámoslo así. Herodes se jodió la cabeza, comenzó a tener un montón de situaciones que eso se menciona en el libro de Flavio Josefo. Un montón de cosas ahí, como decimos nosotros, ya el hombre perdió el estar sano, con cordura, como dice aquí, ¿verdad? Dice que con su muerte, ya cuando muere, dejó a 3 de sus hijos herederos. Entonces viene, y entonces uno de sus hijos llamaba Arquelao. Este va a gobernar Judea. Eso lo encontramos incluso en el Evangelio, ¿verdad? Arquelao, en el Evangelio de Mateo. Dice, Arquelao, uno de sus hijos, va a gobernar Judea, ¿verdad? Judea y Samaria. Ese es el gobernador. Por eso cuando Jesús regresa de nuevo que Jesús se fue para tierra, la tierra de los egipcios, para que no lo matara Herodes. Y dice, cuando regresó, se dio cuenta que Arquelao gobernaba Judea, es decir, Judea y Samaria. Entonces dice, se fue a vivir mejor a Galilea Jesús, para que no lo matara. Bueno, ese Arquelao era rey de Judea y Samaria. Cuando Jesús regresa, eso lo encontramos en el Evangelio. Otro de sus hijos se llama Antipas. Antipas se hace rey de Galilea y otra zona que Jesús no visitó, que es Perea. Galilea y Perea eran de Antipas. Y Felipe, otro de sus hijos, va a administrar los distritos al norte y este de Galilea. Entonces, se dividió toda la tierra de Herodes entre estos 3 hijos. El fracaso de Arquelao fracasó, hizo que fuera removido en el año 6 después de Cristo. Entonces lo quitaron de rey. Y Judea se transformó en una provincia romana gobernada por un procurador, ya no por un rey, sino por un procurador que era responsable ante César. Tenía que estarle dando informes a César de cómo iba la cosa, ¿verdad? Y de un modo secundario ante el gobernador de Siria. Entonces era como decir que el de Siria gobierna todo y ahí hay un jefe menor que le tiene que dar informes al de Siria, porque el de Siria es el que manda, y al César, que es el emperador de Roma. En el año 26, pero ya después de Cristo, ya Jesús tenía 26 años. Cuando Jesús tenía 26 años, entonces llegó un procurador que se llamaba Pilato, que va a gobernar Judea y es el que se va a encargar de la muerte de Jesús. Y ya nosotros de eso sabemos mucho. Y ahí más o menos ya llegamos al tiempo de Jesús. Este es el contexto político más o menos de lo que sucedió a nivel político para entender un poquitito esto. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre esto, hermano Eduardo o Mayuri. Entonces, me lo pueden decir en Yo, este momento. Dime, don Eduardo. yo estaba, bueno, analizando toda la lección de este día y todo lo que pasó en todo esto que vimos ahorita, en esta hora, por algo fue cuando que Dios decidió enviar a su hijo porque esto estaba, ¿verdad? Poniéndose muy feo con, Claro.
montón de revueltos que se hacía y todo esto. De ahí, entonces ya uno puede llegar, se me ocurre a mí decir y pensar de que todo esto fue la decisión de Dios de enviar a su hijo. Amén. Así es, Jesucristo viene al mundo en este momento que habían revueltas políticas, muertes, era terrible. Y vea, en el otro programa que vamos a ver, ustedes van a ver el montón de cosas que van a ir ocurriendo, porque eso se llama conocer el contexto. Y ya aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver el video varias veces, este y el anterior, porque de esa manera vemos un poquitito el contexto político, social, también cultural, y vamos entendiendo un montón de cosas. ¿Por qué la Biblia se escribe en griego? Entonces ya eso lo vamos entendiendo. ¿Por qué? Es como decir hoy, ¿por qué la mayoría de libros se escriben en inglés? Porque Estados Unidos domina culturalmente el mundo. En aquel entonces eran los griegos los que dominaban culturalmente. Entonces sí, gracias a Dios, bueno, Dios nace a través de Jesucristo, ¿verdad? En un momento de la historia muy importante. Y Dios quiso que su hijo se encarnara, o el Padre quiso que su hijo se encarnara exactamente en este tiempo, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir viendo después cuando comencemos a analizar todo. Pero más o menos este es el contexto para que ustedes lo repasen, vean todos los títulos que aparecen, todo, y busquemos eso, retroalimentémonos buscando todo eso en YouTube. Digamos, ahí podemos ver. Leamos el libro de Macabeos. Y bueno, no les voy a decir que lean el libro Flavio Josefo porque en realidad no lo tenemos a mano. Por ahí está en PDF, ¿verdad? Pero no es tan importante ahorita porque es más o menos lo que yo les dije, pero si quieren leerlo, lo leen. Yo pienso que ahorita lo más importante es leerse el libro de Macabeos para entender un poquitito lo que pasó en este tiempo, ¿verdad? Que es importante. Y buscar otros temas, por ejemplo, buscar a Alejandro Magno. Búsquese en la historia de Alejandro Magno. Y hay que leer a Ciro, rey de Persa. Ciro Persa. Eh, y bueno, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio medo-persa o el imperio griego. Porque si leemos eso, vamos a entender en qué situación nace el Nuevo Testamento. Y más o menos qué pensaba Jesús, porque ya y lo que ellos pensaban era como nosotros. Nosotros pensamos de acuerdo a lo que está pasando. Si ahorita hay un alza de petróleo en el mundo entero, nosotros actuamos de acuerdo a esa alza de petróleo. A mí no puedo sacar el carro tantas veces porque subió la gasolina. Es decir, una situación política mundial afecta nuestra forma de vida. Y era lo mismo en aquel entonces. Una guerra afectaba que la gente hiciera una cosa o pensara de otra manera. Es lo mismo. Entonces, por eso es importante ir conociendo todo este montón de cosillas. Es correcto. Bien, no sé, dime, Eduardo. Siento que lo bueno está por venir en este curso. Ah, sí, sí. Más adelante viene una parte donde vamos a ir entendiendo un montón de cosas, pero la introducción al Nuevo Testamento es exactamente, se han escrito miles de libros, pero es exactamente lo que nosotros comenzamos a ver de la Biblia y comenzamos a ubicarnos. Sí, vienen cosas muy bonitas, muy bonitas. Claro que sí, Eduardo. Sí. Bien, no sé si Mayuri o tiene alguna pregunta o Eduardo otra preguntita o... Yo creo que para mí quedó la lección de hoy es exquisita, exquisita. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para mí, bueno, yo creo que sí está muy claro. Digamos, creo que no tengo por el momento dudas y muy interesante. Creo que aprendí bastante el día de hoy. Entonces, estuve excelente. Muchas gracias. Excelente, excelente, Mayorín, ¿verdad? Excelente. Y Eduardo, excelente, ¿verdad? Vamos entonces concluimos aquí. Voy a dejar de grabar en este momento para que quede el programa ahí y nos quedamos un momentito por aquello que ya hayan algunas preguntas fuera de cámara, ¿verdad? Okay. Entonces, que el Señor me bendiga a todos y vamos a seguir con el curso Introducción al Nuevo Testamento.
y no tenemos límite de tiempo, ¿verdad? Ahí vamos a ir poco a poco conociendo más. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén.